El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante salud. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha conseguido un hijo, y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: yo soy esclava del Señor, cúmplase en lo que me ha dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Amadas hermanas, amados hermanos, el domingo anterior proponíamos una meta, y la meta era dejar crecer a Cristo en nuestro corazón, en nuestro interior, para que termináramos siendo nosotros una presencia de Cristo y de su amor en medio de los demás. Sin embargo, el realizar esta meta puede resultar difícil si no sabemos cómo es que podemos realizar esta meta. En el Evangelio del día de hoy se nos presentan unos elementos que nos pueden ayudar a realizar esa meta y que en esta Navidad Cristo pueda nacer en nuestro corazón. En primer lugar, se requiere tener una actitud de estar despierto, de estar en vela, para poder atender lo que Dios nos propone. Nos damos cuenta que la Santísima Virgen María se encuentra en una situación muy probablemente de oración. Sin embargo, la Santísima Virgen María en este ambiente de oración no está en el templo, porque si no, el evangelista Lucas nos diría muy claramente que estaba en el templo, y no lo está. Si no está en un templo, lo más seguro es que esté en su casa. La casa habitación en donde nosotros vivimos también es un espacio oportuno para hacer oración. El hacer oración no está reservado única y exclusivamente a estar en el templo, sino que también en nuestras casas podemos hacer oración. Y en esa oración
estar despiertos y estar atentos a las indicaciones de Dios. Otro elemento que es muy importante es la alegría, porque claro que cuando se está haciendo oración, al estar en contacto con Dios, al estar en contacto con su bondad y con su amor, es que podemos poseer alegría en el interior. Por eso es que el ángel le dice: alégrate a la Santísima Virgen María. Alégrate porque Dios está contigo, el Señor está contigo, y por eso alégrate. De aquí la insistencia del Santo Padre Francisco sobre la alegría del Evangelio. El Santo Padre Francisco nos ha dicho que los cristianos no debemos tener cara de vinagre. Cuando alguno de ustedes toma un poco de vinagre, ¿qué expresión surge en el rostro? Por eso es que el Santo Padre Francisco insiste que los cristianos no debemos tener cara de vinagre, sino que debemos tener la cara que produce la alegría de que el Evangelio ha llegado a nosotros, recordando que el Evangelio es Jesús. Así entonces, la alegría que brota de la oración, de estar en contacto con Dios, es un elemento que nos va a ayudar a que Cristo se desarrolle en nuestro interior. Junto con ello, se dice: el Señor está contigo, que es estar en contacto con Dios, pero luego le dice que está llena de gracia. El estar en estado de gracia, el estar en esa continua amistad con el Señor, el que por la gracia de Dios podamos vencer cualquier tentación y entonces no estar en una convivencia habitual con el pecado, nos puede ayudar a que Cristo se vaya desarrollando en nuestro interior. Y también podemos encontrar la posibilidad de estar abiertos a lo nuevo, de estar abiertos a lo que Dios propone, porque la Santísima Virgen María seguramente ya había hecho su plan, y dentro de ese plan no estaba contemplada la posibilidad, al menos en ese momento, de concebir, puesto que no había conocido varón. Esta expresión de que no he conocido varón, habríamos de entenderla que se refiere a la situación de la virginidad de María, porque no había tenido jamás relaciones con algún varón, relaciones genitales nos referimos, y ni las tendrá. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo la ha hecho concebir, San José habrá de entender que Dios ha tomado posesión de la Santísima Virgen María y que Él no la va a poder tocar porque pertenece a Dios. Y si pertenece a Dios, entonces hay que respetar lo que es Dios. Le tendrá un profundo amor, un profundo fervor, pero jamás la tocará con intenciones de propiciar en ella una relación genital, jamás. La Santísima Virgen María entonces nos enseña que hemos de estar dispuestos a cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, pero no se hace esto nada más por hacerlo, sino que se alcanza a ver el beneficio que va a acontecer en la persona que está dispuesto a acoger lo que Dios propone. En primer lugar, es un bien para ella,
Y en segundo lugar, un bien que va a repercutir en favor de los demás. Por eso es que el ángel le dice a la Virgen María que aquel que va a ser concebido en su vientre habrá de ser el Salvador de todo el mundo. Cuando nosotros estamos en ese contacto con Dios, que es el Dios del amor, acontece la generosidad. Y por eso es que no pensamos únicamente en nosotros mismos, pensamos en los demás, porque Dios nos enseña a ser generosos, Dios nos enseña a pensar en curar. Recordemos cuáles son las primeras palabras de la oración, modelo de oración que Cristo enseñó a sus apóstoles. Padre nuestro. No dice Padre mío, Padre nuestro, porque Dios nos enseña a pensar en plural, nos enseña a pensar en todos y no nada más en uno. La Santísima Virgen María pues tiene esta generosidad. Y entonces ella resuelve, después del diálogo que tiene con el ángel, porque a ella le quieren quedar en claro cómo es que van a acontecer las cosas, para no fallarle de ninguna manera a su comprometido a José. Ya después de eso, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí como tú has dicho, conforme a tu palabra. Y hay algo muy interesante en esa parte final. ¿Qué es lo que hace el ángel una vez que la Virgen María ha dicho que sí? Se retira. ¿Y por qué se retira el ángel? Porque quiere que María Santísima esté únicamente con Jesús, esté contemplando y esté disfrutando de esa presencia en Cristo. El ángel no quiere ser estorbo. Él ya cumplió, entonces se retira de nuevo con Dios, porque no quiere ser estorbo en la relación entre María Santísima y su Hijo, y que ella se quede meditando en el amor de Dios. Mis hermanas y mis hermanos, aquí tenemos algunos elementos que pueden favorecer que Cristo crezca en nuestro corazón, recordando que todo esto que aparece en el Evangelio aconteció en la casa de María Santísima. No dice que haya acontecido en el templo, sino en la casa. Es en nuestros hogares, es en el espacio que compartimos con la familia, un lugar privilegiado para hacer presente a Cristo en nuestras vidas. El templo nos ayuda, pero el templo nos impulsa para que al salir de cada Eucaristía en nuestros hogares sigamos teniendo presente a Dios en nuestras vidas y le dejemos ocupar el espacio que le corresponde en nuestros corazones. Dios así nos concede.